Hola amigas y amigos, bienvenidos a este capítulo número 18 del podcast Escépticos del Más Acá de la Asociación Escéptica de Chile. En esta ocasión nos encontramos con nuestros amigas y amigos Patricia, Daniel, Mario y Felipe. ¿Cómo están? Muy bien, gracias Luis. Un saludo a los auditores. Hace rato que no nos escuchábamos. Acá, Felipe, también un gusto estar acá nuevamente con ustedes y también saludo a todos nuestros auditores y auditoras después de tanto tiempo sin grabar. Un placer también acá, Daniel, de poder compartir el programa con ustedes. Bueno, llevábamos varios meses sin grabar y bueno, han pasado hartas cosas, estudios, trabajos, pandemia sin duda y dado que bueno, va a ser la nueva situación permanente ya tenemos que acostumbrarnos, ¿cierto? Y no ha estado exento el mundo en general y sobre todo el tema de este podcast en particular, que en este caso en nuestro país Chile, de una serie de acontecimientos políticos que han motivado la labor que vamos a estar realizando en este y en el próximo podcast y que ustedes prontamente se van a enterar por redes sociales. ¿Qué nos pueden contar? Bueno, recientemente Chile ha sido todo un hormiguero de discusiones, especialmente por el tema de quiénes pueden o no participar en la política chilena de la redacción de la nueva constitución. Y eso nos ha llevado, yo creo, a un tema bien interesante de decidir quiénes son personas que puedan aportar o no al juego democrático, lo cual en principio la teoría dice que en la democracia todos podemos participar por igual, pero ¿son todos iguales o bien capacitados o pueden ser todos un aporte o no a la democracia? Yo creo que es una pregunta bastante importante y en especial viendo no solo lo que pasa en Chile, sino en otros países, inclusive Estados Unidos, con los últimos eventos que ellos han tenido allá. De todas maneras, Daniel, a mí me gustaría aclarar que en realidad todos pueden participar en la democracia. Lo que pasa es que la democracia necesita ciertos mínimos, ¿ah? Como por ejemplo que la gente tenga una buena educación cívica, ¿no? Cosas por el estilo. Pero en definitiva, si una persona cumple con requisitos mínimos, puede participar sin ningún problema. No estamos en favor del voto censitario, digamos. Estamos claros que la idea que sea una representación universal. Claro, en ese sentido yo también concuerdo con lo que acaba de decir Mario y ratificar Luis. La democracia no solo permite la participación de todos y todas, sino que la requiere. Así que en ningún caso se trata de excluir a personas de la participación y deliberación democrática y ciudadana, en ningún caso. Pero eso no impide, en lo absoluto, que nos preguntemos qué características debería tener un candidato o candidata para merecer nuestra confianza, nuestra credibilidad y para que le podamos encomendar una tarea tan importante como redactar una nueva constitución, sobre todo después de los múltiples conflictos sociales que han existido en nuestro país, desde el estallido social en octubre de 2019, uno de la posterior crisis sanitaria durante prácticamente todo el 2020, que se arrastra hasta el día de hoy, ha mostrado muchas falencias en la política nacional, falencias que existían desde antes, pero ahora se han agudizado dadas las condiciones sociales y las contingencias específicas. Así que es muy relevante hacerse la pregunta de qué características mínimas debería tener un candidato o candidata para desempeñar una función tan importante como esa. Entonces la pregunta es legítima independientemente de que hay que reconocer que en la participación democrática no excluye a ninguna persona ni debe excluirla. Lo más importante también es que ojalá fuera lo más representativa posible, o sea, tampoco podemos excluir ni grupos ni nada por el estilo. Eh, la idea es que la Constitución refleje, digamos, el sentir de, de Chile, de la gente que ha venido a vivir acá, etcétera, o sea, que sea lo más representativa posible. Y bueno, porque una cosa es que todos puedan participar, pero finalmente en una democracia representativa, las personas interesadas en participar van a terminar siendo elegidas. Y no todos van a resultar elegidos, sino que algunos. Y esos, aquí, el tema que queremos plantear y contribuir lo que se pueda a evaluar es cómo evaluamos las ideas que están detrás de las personas que
se postulan como participantes, en este caso a una asamblea constituyente. Cuéntanos, Pati, Excelente, démosle entonces. ¿cuál ha sido lo que nos ha tenido ocupado en este último tiempo? Que si no hemos estado grabando, no es que no hayamos estado haciendo nada. Efectivamente, hemos estado haciendo muchas cosas y trabajando de manera colaborativa en muchas sesiones como para encontrar cuáles son los tips para nuestros constituyentes. Digamos, ¿qué tenemos que ver en nuestras candidatas y candidatos como las características vitales, primordiales que deben tener al momento de redactar una constitución? Esto independiente del género, independiente de la etnia a la que pertenezcan, de la visión política que tengan, digamos. Acá estamos, esto es para aplicar y pensar en sus discursos y sus ideas y contrastar. Exacto, a mí me gustaría agregar que dado que nosotros, quienes estamos acá, todos y Patti, somos miembros de la Asociación Escéptica y como buenos integrantes de una asociación de esas características, a la hora de hacernos esta pregunta, ¿qué condiciones deberían tener un candidato o candidata para merecer nuestra confianza? Sin duda que hemos tenido en consideración algunos criterios específicos para responder a esta pregunta. O sea, hemos, lo que nos hemos planteado, la pregunta que nos hemos hecho es qué características mínimas debería tener un candidato o candidata, como dice Pati, independientemente de etnia, género, posición política, sino condiciones mínimas para que sus propuestas y su desempeño como constituyente constitucional se enmarque dentro de valores tales como el pensamiento crítico, la racionalidad, el secularismo y otras ideas afines que están vinculadas con el escepticismo y la tarea de nuestra asociación. Exacto, así que lo que elaboramos fue un conjunto de tips, los cuales la mitad de ellos los vamos a ver en este capítulo y los próximos en una siguiente entrega, porque va a ser un tema más o menos largo. Creo que, Felipe, nos faltó el valor del laicismo, ¿cierto? Que también estaría ahí presente al momento de evaluar las posturas de los candidatos a constituyentes. O sea, tanto a los candidatos cuando se estén postulando para formar parte de la convención constituyente, como de las ideas que estos propongan una vez que estén realizando su labor, ¿cierto? ¿Quién se anota con el primer tip? Permiso, voy a ¿Sí? interrumpir. Antes de que partamos con el tip, creo que una advertencia necesaria. En capítulos anteriores, eh, nuestros podcasts de escépticos del más acá han sido escuchados por personas de otro país, de otros países también, así que queremos hacer explícito el hecho de que independientemente que esta reflexión que hemos estado realizando en la asociación en torno a esta pregunta de qué características debe tener un candidato o candidata para enmarcarse dentro de los valores del pensamiento crítico, el escepticismo, la racionalidad, el laicismo, el secularismo, eh, no solo se aplican a lo que está pasando en la contingencia de Chile en específico, sino que también son criterios que pueden perfectamente servir para analizar el desempeño de cualquier representante político, de cualquier autoridad política en cualquier país. De hecho, a lo largo de la conversación, de seguro van a aparecer algunos ejemplos que no son precisamente de nuestro país, que son muy ilustrativos de cada uno de estos consejos que nosotros queremos señalar. Ilustrativos en el sentido de que cumplen con ese consejo o con ese requerimiento, o por el contrario, personas que no cumplen o se alejan bastante de ellos. Así es. Y bueno, como nos habías comentado tú mismo mientras conversábamos, ¿cierto? Que estas vendrían siendo condiciones necesarias, deseables y ojalá imprescindibles para cada candidato. No obstante, no necesariamente son suficientes. O sea, quizás haya todavía más criterios que evaluar, pero por lo menos aquí tenemos algunos con los cuales, si no están presentes, ya estamos en problemas, ¿sí? Así que ahora sí, dejo abierta la invitación para quien se anota con el primero. Pati, tal vez tú puedes partir. Sí, puedo partir yo con el primero. Puedo hacer también De nada más. una pequeña acotación. Nosotros hemos trabajado estos 11 tips con bastante, les hemos dado vuelta, les hemos conversado bastante, pero siempre han estado dentro del marco de los derechos humanos. O sea, cuando nos referimos a pensamiento laico, no nos referimos a las particularidades y las creencias que puedan tener las distintas personas que postulen, sino que a cómo plantean sus ideas y cómo van a legislar y a redactar esta convención constituyente que regula el poder. Y ahí en ese momento es necesario
tener esta visión amplia para aceptar la diversidad de visiones, religiones y las posibilidades que dan, crea una persona o no. Fue medio enredado lo que dije, como siempre. No, está bien. Me anoto con el primer tip. Se Bueno, entendió bastante bien. lo importante es que nos preguntemos si nuestros candidatas o candidatos basan sus propuestas en evidencias y argumentos racionales o simplemente nos encandilan con ideas de colores. A ver, desglosemos. Aquí con mis contertulios. Les comento que es importante que en la postulación y sus propuestas no se basen solamente en los buenos deseos. Efectivamente, yo puedo tener muchos buenos deseos de cambiar todo el país, pero que tengo que tener un planteamiento fundamentado para poder lograr estos objetivos y explicarlo de manera clara. Vamos, aquí les cedo la palabra a mis contertulios para que continúen con la idea. Bueno, lo primero que ahí hablamos de argumentos racionales, ¿ah? Entonces tendríamos que ver qué es lo que entendemos por argumentos racionales. Entonces, más o menos una definición operativa que le podríamos decir qué es lo que es un argumento racional, es que se sustenta generalmente en ideas basadas en conceptos que son generalmente aceptados, ¿no es cierto?, por todos, o en hechos científicos que en general no pueden contradecirse, a no ser que emplees toda la nomenclatura científica, es decir, que empieza a generar paper y pueda de alguna manera contradecir ese hecho científico. Más o menos estas dos cosas son lo que nosotros podríamos definir como argumento racional. Yo creo que también se podría agregar el hecho de que para entender bien para dónde apuntan la evidencia y argumentos racionales es cuando faltan ellos, cuando falta la evidencia y faltan los argumentos y donde justamente se basa solo en buenos deseos. Que en general yo creo que todas las personas que quieren postular algo propositivo tienen buenas intenciones en principio y buenas ideas, pero no bastan solamente las buenas intenciones. Por ejemplo, uno podría decir World Peace, queremos paz mundial, queremos acabar con el hambre en África, queremos que no haya pobreza. Y si bien son ideas que son importantes y son fuertes, que todos quisiéramos que se logren, el cómo se va a lograr y cómo se va a plantear ese tipo de ideas no basta con solamente plantearlas. Y ahí es donde justamente alguien que va a proponer algo, un marco para el caso de un país, no basta que diga, ya, hay que colocar una constitución que diga que Chile no es un país pobre. Fantástico, uno puede escribir eso, pero ¿qué significa eso? ¿Qué soluciona eso? ¿Bajo qué argumento eso va a ser una buena idea para sencillamente ponerlo por escrito cuando tal vez nada cambie? Y ese es el tipo de caso donde yo creo que las proposiciones tienen que ser, y las propuestas tienen que ser mucho más pensadas y argumentadas para poder que tengan realmente un efecto positivo y no solamente sean letra bonita, pero solamente deseos. Eh, Complementando lo que ustedes han mencionado, creo que la pregunta que hace Mario respecto de cómo vamos a entender el término racionalidad en- que incluye este consejo, esta recomendación de que los candidatos y candidatas respalden sus propuestas o apoyen sus propuestas con argumentos, las fundamenten y la respalden con argumentos racionales, creo que algunas condiciones mínimas para cumplir con estándares de racionalidad, aunque el concepto de racionalidad es bien jabonoso, hay toda una literatura al respecto y bien interesante, pero creo que condiciones mínimas para tal cosa es que los argumentos tengan coherencia lógica, es decir, que no se entre en contradicción y no siempre es fácil hacer eso. A veces uno dice muchas cosas de distinto tipo sobre distinta materia y a veces no se percata de que se está contradiciendo en algunos aspectos y la contradicción puede ser un buen indicador de que las ideas tienen algún problema o necesitan ser revisadas. Eso es como un requisito lógico, ¿cierto? De coherencia y de validez. Pero además de eso, es importante que las propuestas sean fundamentadas con base en evidencia, es decir, que algunas de nuestras afirmaciones o proposiciones se sustenten en la realidad y haya evidencia disponible que señale que algunos componentes de nuestra afirmación o de nuestras propuestas tienen asidero en la realidad. Y hay que hacer un matiz respecto a esto. No se trata que siempre las propuestas tengan que tener alguna evidencia que demuestre que esa propuesta en particular es correcta o merece ser aplicada. No siempre es disponible tal cosa, pero sí que algunas afirmaciones fácticas que nosotros realicemos a la hora de formular nuestras propuestas, sí puedan ser contrastadas con evidencia. Para dar ejemplos bien concretos de esto, podríamos incluso mencionar casos de
políticos del extranjero. Creo que a lo largo de estas conversaciones, Trump en Estados Unidos, que acaba de ya salir de su periodo presidencial, Bolsonaro también en el contexto latinoamericano y algunas otras autoridades políticas de distintos países han dado varias muestras ya de cómo algunas propuestas políticas están bastante reñidas con la evidencia. ¿Ya? Por ejemplo, Trump y Bolsonaro han sido sumamente responsables en este contexto de crisis sanitaria y han tenido propuestas que claramente van a contrapelo de lo que las comunidades de expertos y expertas señalan respecto de cómo manejar esta crisis sanitaria, respecto de qué cuidados se debería tomar y respecto de qué medidas serían recomendables. Entonces ellos lo que han hecho simplemente es imponer sus ideas, ideas que no necesariamente están bien fundamentadas y han ido en contrapelo de la evidencia. Entonces el Consejo apunta en ese sentido, ¿ya? Que las propuestas de una u otra forma tengan asidero en la realidad, haya evidencia que respalde algunos componentes de las afirmaciones y también que haya coherencia lógica en ellas como requisitos mínimos. No digo que eso necesariamente sea suficiente. Y hay que tener muy en claro también que el hecho de que las propuestas deban estar fundamentadas y desde una perspectiva lógica y una perspectiva racional, no quiere en ningún caso decir que eh, las propuestas políticas casi sean como una especie de deducción o inferencia a partir de evidencia. La definición de política y de propuestas políticas siempre requiere la deliberación ciudadana que seleccione algunos objetivos que sean dignos de ser perseguidos. No es que todo sea simplemente un cálculo lógico o casi como que la evidencia nos señala directamente qué es lo que tenemos que hacer. Eso no es así. Siempre se requiere que nosotros seleccionemos algún conjunto de objetivos que queramos perseguir como sociedad y luego la evidencia y la razón nos puede indicar de qué caminos podemos tomar o cómo eso puede ser viable, pero también hay una deliberación en torno a objetivos ya que consideramos que deben ser perseguidos. Bueno, justamente, disculpa, justamente yo mencioné que un argumento racional en realidad es una idea basada en conceptos que son generalmente aceptados, ¿no? Y aparte, digamos, de la evidencia científica, que es otra cosa, porque estos conceptos que son generalmente aceptados pueden ser hechos basados en la historia, como mencionaba la Patti, los derechos humanos. Los derechos humanos nosotros los podemos rastrear hasta la Revolución Inglesa y luego la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Nuevamente sigue un camino en la Primera Guerra Mundial y ya ahí no da para más y son eh, puestos, digamos, en la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, los podemos rastrear, un acontecimiento hay una evidencia a través de la historia. Claro, complementando lo que dice Mario, hay una evidencia a través de la historia de lo necesario que son los derechos humanos para que tengamos una convivencia civilizada. O sea, podemos ver cómo se comportaba la humanidad y en algún momento necesitamos este marco regulatorio, digamos, para tener una vida civilizada. Y retomando un poco la idea de Felipe, para decir, no queremos aquí que solamente tener unas propuestas hermosas, llenas de colores, el ejemplo de Trump es ideal. O sea, cuando él decía, we make America great again, vamos a hacer América nuevamente grande. Pero ¿cómo? Es la segunda pregunta. Efectivamente, el slogan, y con eso hay que tener mucho ojo, porque vivimos en los tiempos donde la política se convirtió un poco en marketing. El slogan es muy potente, pero sí vale la pena preguntarse, ok, está súper bien lo que estás diciendo, pero ¿cómo se logra? ¿Qué herramientas tenemos para lograrlo como sociedad? Con la participación de todos los chilenos y chilenas que vamos a votar esta constitución y todas las personas que tengan derecho a voto. O sea, no basta el slogan, sino que hay que ver cómo se implementa. Generalmente los slogans siempre encandilan y son maravillosos. Por eso acá decimos, nos estarán encandilando con ideas de colores, porque son sumamente atractivos. Pero tenemos que ver cómo fundamenta, cómo se quiere llegar a ese objetivo, cuál es su propuesta para lograr este objetivo. Y bueno, en el caso nacional tenemos de qué preocuparnos, o sea, porque habitualmente hemos conversado de cuestiones que se ven a nivel noticioso, a nivel institucional, a nivel de alguna política pública, que sé yo, pseudoterapias por aquí, pseudoterapias por allá, pero ahora esto aplicado a la Constitución, bueno, ¿cómo puede estar presente la falta de racionalidad en la Constitución? Y yo veía, por ejemplo, qué es lo que estaba pasando ahora con justamente a propósito de la pandemia, ¿cierto? Que esta porfía que cierto alcalde tenía en insistir en hacer pruebas con sustancias eh,
que puede estar equivocado y quizás habrían buenos motivos para estar equivocado y de repente hasta capaz que se encuentre alguna cosa. Pero hay un diputado, ¿cierto?, que declaraba tomar, ¿cómo se llama esta cuestión? Trementina, que es este diluyente aguarrás para la pintura. Y aparece con que quieren, por ejemplo, poner ya el derecho a la salud, acompañado de qué? Ya, bueno, y con reconocimiento a ciertas medicinas tradicionales, autóctonas o aborígenes, o como sea que quieren llamarla, y con terapias naturales. Y son frases que pueden aparecer en la Constitución y que, bueno, por ser Constitución, estarían, habitualmente las Constituciones son mucho más duras de modificar que cualquier ley, eh, pasarían a estar fuertemente ancladas en toda la inspiración que puede haber para el diseño de cualquier política pública futura. Y, y ahí ya no da lo mismo. Ahora, por ejemplo, yo estoy metido, bueno, anecdóticamente, disculpen que les cuente, pero en grupos de medicina natural y mapuche en este caso. En este caso mapuche porque estamos en Chile, pero la verdad es que el tipo de criterio aplica para cualquier grupo que pretenda erigir como medicina eficaz, utilizando argumentos, y aquí apunto a la falta de racionalidad, argumentos que son de carácter cultural. ¿Sí? No sé, como que la aspirina da lo mismo si la descubrió un inglés, un alemán, un amazónico o alguien en el Himalaya. Funciona porque tiene la mecánica y las relaciones causales físicas y biológicas por las cuales funcionan, no porque hay una atribución ética o reivindicatoria o de origen para su efectividad. Y así como hay algunas que pueden funcionar, hay otras que no. ¿Ya? Entonces, eh, ese tipo de propuestas, cuando se, como decía Felipe, cuando se hacen, se plantean objetivos, el objetivo a plantear es político y es parte de la deliberación ciudadana, y es cuando nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Pero una vez fijado el objetivo, eso sí es susceptible de análisis lógico. ¿En qué sentido? En el sentido de si las políticas definidas son coherentes o no con el objetivo, si acaso las políticas definidas se hacen cargo de las relaciones causales científicamente establecidas que conducen a ese objetivo o no, y de las coherencias que pueda, o incoherencias que puede haber entre distintos objetivos, ¿cierto? Y eso sí es abordable desde un punto de vista racional. Felipe. Exacto, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Ahora, quería hacer un pequeño matiz respecto de algo que dijo Mario hace un rato atrás cuando hablamos de bajo qué término entender el concepto de racionalidad o cuando ver que algo se enmarca dentro del ámbito de lo racional o no. Mario mencionaba que cuando esto se basaba en conceptos que sean comúnmente aceptados. Yo creo que hay que matizar un poco qué se entiende por conceptos comúnmente aceptados, porque podría esto dar la impresión de que estamos diciendo que el consenso o la creencia de la mayoría finalmente es lo que determina lo que es racional. Y definir racional en esos términos es bastante problemático, porque no necesariamente lo que crea un conjunto muy amplio de personas ha de ser cierto. Incluso hay buenos ejemplos en historia de la ciencia de que incluso lo que han creído los expertos y expertas sobre asuntos relacionados con su especialidad muchas veces también ha demostrado con el tiempo ser falso. Entonces, creo que es relevante, sí, tener en cuenta el consenso científico, pero hay que dejar claro que eso no implica que el consenso sea necesariamente el único aspecto o criterio que debamos observar para definir qué es lo racional y qué no lo es. ¿Ya? Eso como un pequeño matiz. Ahora, hablando ya de este consejo, de que nos preocupemos que los candidatos o candidatas a representantes políticos, en nuestro caso, en el contexto de la elaboración y redacción de una nueva constitución, pero en otro país, en el contexto de cualquier elección o decisión política, es importante, como veníamos conversando, que las propuestas, por muy llamativas que sean, llamativas para bien, ¿cierto? Algo que nos parezca muy bueno, o llamativas para mal, algo que nos parezca terrible, hay que preocuparse de finalmente si, si están bien fundamentadas, como dijimos, pero también si son viables o no, o cuáles son las posibles consecuencias de su aplicación. Ya, para dar algún ejemplo bien concreto, en el contexto nacional, la derecha más conservadora
¿ya? En uno de los extremos de nuestro espectro político, comúnmente ante ciertas temáticas como aprobación de la ley de eutanasia, la aprobación del aborto, o ya sean sus tres causales o del aborto libre que se está comenzando a discutir hoy por hoy, así como con otras temáticas en las cuales mantiene una postura bastante conservadora, siempre trata de plantear de que si se aprueban esas medidas prácticamente va a venir una especie de apocalipsis social y político, se van a corromper todos los valores y nos vamos a transformar prácticamente en personas asesinas, que no tengamos ninguna contemplación con la vida humana. Entonces es una idea, un paisaje que pintan que es bastante llamativo en el sentido negativo, ¿cierto? Como aterrador, como genera emociones bien fuertes, pero la verdad es que si uno empieza a analizar qué tanto eso se sustenta en la evidencia disponible, y evidencia disponible me refiero a experiencias en otros países del mundo donde esas medidas han sido aplicadas o vienen siendo aplicadas desde hace varias décadas, la verdad es que vemos que todos estos panoramas apocalípticos tienen bastante poco asidero en la realidad. Así que ahí hay un ejemplo concreto de lo que podría ocurrir. Eso con un extremo del espectro político. Podríamos incluso dar ejemplos con el otro extremo del espectro político. Buena parte de la izquierda, sobre todo la izquierda que se asume como revolucionaria, plantea una serie de propuestas u objetivos que en el fondo yo podría decir que comparto, o sea, como hacer una sociedad más justa, menos desigual, eh, que se tenga más, que se valore más la contribución de los trabajadores y trabajadoras a la sociedad, por lo tanto que haya una distribución del valor agregado más equitativa, propuestas que me parecen que tienen bastante sentido, pero muchas veces en ese espectro, en ese lado del espectro político se falla en analizar cómo hacer viables esas propuestas, porque una cosa es fijarse un objetivo y otra cosa muy distinta es ver cuál es la mejor manera de llevarnos desde el punto en el que estamos hacia el punto en el que queremos llegar. Y muchas veces se falla en ese lado del espectro político en analizar la viabilidad o factibilidad. Y se suele ser bastante crítico a veces pensando que basta solo con desearlo o basta que la propuesta simplemente sea buena o justa como para que se tenga que aplicar sin más, y casi como una postura un poco irresponsable de que la carga se arregla en el camino y veamos lo que pasa después, sin tener en cuenta que a veces esas medidas pueden tener serias consecuencias en la vida de las personas, y asumiendo que la gente tiene que estar dispuesta a pagar esos costos solo porque la idea es atractiva. Entonces ahí tenemos ejemplos, creo, concretos que ilustran un poco este punto. Bueno, aunque seamos escépticos, yo creo que hay un refrán que ayuda mucho que dice que el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. Así es. Y también el que no sabe para dónde va termina en cualquier parte, ¿no? hay, hay que justamente alinear las causalidades. ¿Sí? Y, bueno, y por eso nuevamente aparece el tema de la necesidad de fundamentos racionales y científicos, porque, por ejemplo, el caso de todo lo que tenga que ver con equidad, con crecimiento, con rentabilidad económica en general, aparece la economía. Y llega un punto en que alguien tiene que decir, bueno, si hago esto, va a ocurrir, por tanto, esto otro. Y ese tipo de afirmaciones son susceptibles de ser evaluadas, al menos en principio, puede ser más o menos complicado, en economía suele ser complicado, pero no es imposible y hay hartos indicios. Entonces, igual son cuestiones que se pueden someter a prueba y cabe evaluar bajo este tip de que si acaso las propuestas de los candidatos se basan en evidencia y argumentos racionales, cabe evaluar si es que acaso los pronósticos económicos, ya sea para bien o para mal, tienen algún fundamento. Todavía me acuerdo de Axel Kaiser que estaba asustado porque el dólar iba a subir mucho y al final no subió tanto. Y él es un adalid del austro-libertarismo acá en Chile, ¿cierto? Y da lo mismo, lo puedo haber dicho y da lo mismo. Entonces, no sé si quieren agregar algo más sobre este punto o pasamos al siguiente. Vamos al siguiente, yo creo, ¿no? Bueno, ok. ¿Cuál es, Daniel? Pari, ¿cuál es? A ver, segundo tip para fijarnos en nuestras candidatas y candidatos constituyentes. Critica pertinentemente las ideas contrarias y no solo al adversario o adversaria. Entre paréntesis, la segunda pregunta. ¿O nos están embaucando con menos ataques personales? Acá yo creo que muchas personas encarnan ideas que no son totalmente, por decirlo así, ¿cómo podríamos? Bueno, es válido formular críticas a los adversarios políticos siempre que estén debidamente fundamentadas, haciendo uso del argumento pertinente. Es decir, vamos a criticar los argumentos y no a las personas.
Ya no tienen, cuando uno ve a un adversario político, cosa que está muy bullada y se explota mucho en los programas de televisión de debate, es que se ataquen a las personas y no a las ideas, cuando a veces personas totalmente adversarias en lo político podrían tener buenas ideas que pueden servir al bien común y a la civilidad. Entonces acá eso es un punto que deberíamos revisar. Entonces, si bien puede haber aspectos criticables en lo personal de una persona, no necesariamente implica que sus ideas estén equivocadas. ¿Critica las ideas o solo a las personas? Y acá podríamos revisar hartos casos. Esto tiene que ver con los, ¿cuánto se llama? Con las falacias que cometemos, ¿no es cierto? No solamente se cometen en este tipo de cosas, aquí tenemos el argumento ad hominem, ¿no? Es decir, atacar a la persona pero también, en este mismo punto podríamos tener el hombre de paja, o sea, el ridiculizar lo que el otro está diciendo. Ahí tendremos el tema. Y por último tenemos el, ¿cuánto se llama? Esta falacia argumentativa ad verecundiam, digamos, que en el fondo incluso la persona más sabia se puede equivocar. O sea, es como un resumen, digamos, de estos tres falacias. Yo creo que también es importante ver que cuando hay posiciones encontradas, sin lugar a dudas que esa posición encontrada va a debatirse, y en este caso, como van a haber propuestas de extremos políticos o de posiciones probablemente extremas entre sí, eh, cada lado probablemente va a intentar, en un caso político de un debate, llevar la decisión o la redacción en este caso a su punto de vista perfecto, tal como lo dijo. La parte contraria va a decir otra cosa, probablemente va a decir que está mal, pero ¿por qué está mal? Puede ser que efectivamente la parte contraria tenga razón en algún momento de decir que alguna idea muy bien dicha y a lo mejor muy querida por un bando es incorrecta. Y ahí donde conviene justamente que la gente esté preparada para debatir acerca de ideas y no sencillamente entrar justamente a puras acusaciones como, ah, es que tú eres comunista o es que tú eres rojo o tú eres un facho o sencillamente atacar a la persona en sus cualidades, pero que tú, no sé, dijiste algo en las redes sociales, cuando en realidad ninguna de esas cosas necesariamente demuestran ni lo equivocado que está la persona en su idea o cuán correcto puede estar. Y eso, ese ejercicio en este caso de ver a los candidatos, como estamos hablando de evaluar a candidatos, en los debates que hayan tal vez de aquí a la fecha de votación, si uno ve que en sus intervenciones caen en ese tipo de prácticas, yo diría que es una especie de alerta de decir, bueno, si es elegido, ¿realmente va a cambiar ese tipo de forma de argumentar y forma de participar o sencillamente va a caer en lo mismo? Yo creo que acá tenemos que estar alerta. Nosotros como país tenemos un pasado inmensamente doloroso donde hay fracturas, digamos, democráticas. Entonces, efectivamente, vemos a representantes de diversas líneas políticas atacarse personalmente y al final no llegar a ideas. Y eso también está muy bullado y ensalzado, digamos, por los medios de comunicación. Entonces, más encima tenemos acá la trampa de que se ensalza mucho ese debate ad nominem donde las personas se atacan porque básicamente el conflicto siempre es atractivo, digamos, para los medios, siempre produce rating. Pero acá tenemos que fijarnos que eso no esté en nuestras candidatas y candidatos constituyentes, sino que se debatan ideas. Es un tip. Sí, seguro. Y bueno, y aparece otro tema, y es que, ojo que hay argumentos que bien pueden fundarse en cualidades personales, ¿sí? Y en ese caso, bien valdría, en la categoría que corresponda, esgrimir contraargumentos referentes a las cualidades personales que fundan lo dicho. Por ejemplo, alguien podría decir, yo he trabajado mucho con los pobres, por lo tanto sé mucho de pobreza, y sé que la delincuencia que hay en los barrios pobres se soluciona matando a los delincuentes, ¿cierto? Alguien podría hacer ese planteamiento. Y aquí hay dos cosas distintas. Una es si acaso la persona efectivamente conoce a los pobres, y segundo, y esto que vendría siendo una cualidad personal, ¿cierto? Y segundo, si acaso el problema de la delincuencia en los barrios pobres se soluciona matando delincuentes, que eso es una cuestión que uno pudiera evaluar de facto.
Entonces, alguien podría decir, bueno, esta persona no conoce la pobreza porque la verdad es que, no sé, vive en no sé dónde, en tal parte, trabaja en esta otra cosa y la verdad es que la pobreza con suerte la conoce por diccionario, ¿cierto? Y eso sería un argumento apelando a la persona, a sus atributos personales. Y sería pertinente respecto de refutar la primera idea, que es la de que esta persona eventualmente conociera bien la pobreza, ¿cierto? No obstante, sería independiente respecto de la validez o invalidez de la tesis de que la delincuencia de los barrios pobres se soluciona matando delincuentes, ¿cierto? Entonces, en la medida que no se produzca esa confusión, o al revés, uno podría decir, mira, ¿sabes qué? Estás equivocado, la delincuencia de los barrios pobres no se soluciona matando a los pobres, sino que se soluciona de esta otra forma. Por lo tanto, tú no eres una persona que conoce la pobreza. Pero en realidad, bien podría ser que la persona sí efectivamente conociera a la pobreza, por mucho que pudiera estar equivocado en la tesis. Entonces, ahí creo que es importante distinguir que a lo que nos estamos refiriendo es a que es el fondo de la falacia ad hominem, ¿cierto? Que es las tesis o las afirmaciones realizadas que no sean referentes a sus cualidades personales van a ser válidas o inválidas de forma independiente de sus atributos personales. Y eso no quiere decir que sus atributos personales eventualmente puedan ser refutados y por tanto las afirmaciones que se hagan basadas en sus atributos personales pueden o no tener fundamento, que son dos tipos de críticas aparte. Felipe. Como complemento a lo que ustedes vienen mencionando, me gustaría partir haciendo una afirmación general relacionada con este consejo en específico, ¿cierto? Este consejo de que es sumamente importante que los candidatos y candidatas se centren en el debate de ideas y no tanto en los ataques personales, ¿ya? Primero hay que partir afirmando, creo yo en términos generales, que la crítica, realizar críticas de todo tipo, es algo sumamente necesario para la vida en sociedad y necesario incluso para las relaciones interpersonales a nivel micro también. La crítica es algo que nos permite expresarnos primero, expresar nuestro desacuerdo con cualquier idea en específico, nos permite fundamentar nuestro desacuerdo, nos permite exponernos a opiniones diversas para contrastar puntos de vista y eventualmente enriquecer nuestro punto de vista o darnos cuenta que estamos equivocados o equivocadas respecto de cosas que pensábamos. Si la crítica es sumamente fundamental. De hecho, en las comunidades científicas y en la ciencia como actividad humana, que es la mejor herramienta de que disponemos hasta ahora para conocer diversas facetas de nuestra realidad, la crítica es un valor fundamental y está institucionalizada, ¿cierto? Aunque debido a ciertos contextos específicos a veces igual ocurren errores y a veces igual se pasan algunas cosas, pero la crítica es un valor importante en la vida en sociedad, ¿ya? Y es importante también para conducir las sociedades hacia caminos eh, más provechosos y para los caminos que las mismas sociedades decidan para sí mismas. Entonces, quería partir haciendo esa afirmación general. Entonces, la crítica es necesaria. Y es necesaria no solo la crítica respecto de las ideas, sino que también es necesaria a veces la crítica en términos personales. Es decir, no es que criticar en términos personales a alguien esté necesariamente mal, como ya lo han dicho anteriormente algunas personas, eh, y se puede poner un ejemplo de esto, por ejemplo, en el debate de políticos, en este caso la elaboración de una nueva constitución, el planteamiento de distintas candidaturas, perfectamente uno podría criticar a un candidato o candidata porque haya sido acusada o condenada por casos de corrupción política, por ejemplo, que se haya visto implicada en cuestiones de fraude al Estado o fraude que afectó a muchas personas. En ese caso, para efectos de evaluar la confiabilidad de un actor político en específico, es sumamente pertinente ver si ha estado involucrado en casos de este tipo. Y eso sería una especie de ataque o crítica personal que está completamente fundada y que es pertinente para el tema sobre el cual estamos hablando, que en este caso es una propuesta política, la definición de una nueva constitución que rija cómo se administra el poder en nuestro país. Entonces, no es que necesariamente una crítica personal vaya a ser falaz. De hecho, en teoría de la argumentación, hoy por hoy, no se considera que las falacias sea un modelo arquetípico que siempre necesariamente esté equivocado, que siempre necesariamente sea falaz, ¿no? Hoy por hoy, en teoría de la argumentación, se asume que las falacias se configuran como tal en un contexto comunicativo y en un contexto de discusión crítica en específico.
¿ya? Entonces, son muy pocas las falacias que son falacias en todo evento. Va a depender bastante del contexto de la discusión, del contexto dialógico, del contexto crítico, para definir si son o no tal cosa. Y como bien acaba de explicar Luis hace un rato, aunque es válido criticar en términos personales a alguien, y puede ser muy pertinente en el contexto de una discusión específica, eso no impide que también tengamos que atender a las ideas. Es decir, muchas veces la crítica personal va a ser válida, pero sigue siendo necesaria la crítica a las ideas, ¿ya? Y eso es algo que hay que tener bastante en cuenta. Daniel. Bueno, en realidad, me imagino que muchos de los auditores que están escuchando este programa puede que tengan algún conocimiento acerca de lógica y falacia, ojalá mucha gente la tuviera. También mucha otra gente, yo creo que ha escuchado siempre las falacias como algo negativo y también muchas veces una acusación de que se hace la contraparte porque ya sea la idea que presente, dice, no, eso es una falacia y como que automáticamente eso es un mantra o una especie de hechizo mágico que automáticamente ningunea y anula la idea al contrario. Pero el problema de la falacia, como explicaba Felipe, es que no es en sí mismo que las conclusiones que uno pueda sacar en un argumento falaz sean malas. Una de las falacias más básicas para imaginarse es el non sequitur, no se sigue, y uno podría argumentar algo como que mi gato es de color negro, por lo tanto hoy día es sábado. Y uno se, ¿qué relación tiene que el color de mi gato con el día de la semana? Técnicamente ninguna, no se sigue. Sin embargo, ese brillante argumento es correcto al menos uno de cada 7 días. Entonces, el problema de las falacias es que pueden sonar muy convincentes a veces, pueden ser muy fuertes en la forma de plantearse y convencer a mucha gente, especialmente en manos o en boca de personas con carisma, bajo grandes oradores. Pero lo malo de los argumentos falaces y que no se atañen a la lógica que nosotros proponemos es que a la larga se hace muy difícil saber si lo que están intentando concluir o presentar realmente es así. Y ese es el gran peligro. Y lamentablemente, en base a falacia, es ir justamente con los ojos cerrados y vendados a lo que puede ser por accidente una buena idea o donde puede ser una horripilante idea que puede ser desastrosa. ¿Pati? No, básicamente iba a ser así como un Deus ex machina. Iba a meter a propósito del ejemplo que diste tú, de alguien que dice, conozco la pobreza se podría eliminar asesinando personas. Entonces acá voy, además de estos tips que tienen que ver con el discurso, o sea, yo invito acá al escuchariado en general, oyentas y oyentes, de este podcast, a revisar siempre la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, que uno no puede, digamos, permitir permearse con ideas que contravengan estos derechos. Por ejemplo, el derecho a la vida, que es uno de los más vitales. Y aquí también hablamos de lo importante que es criticar y tener diversidad dentro de esta convención constituyente, porque ahí hablamos también del derecho a participación, cosa que todas las diversidades de este país se vean representados y representadas y lleguen a estas ideas razonables y racionales para construir esta nueva constitución que queremos, que básicamente es para que todos y todas vivamos mejor, digamos, en un país que lo personal creo que tiene que ser más justo y con mayor equidad, digamos, porque ya también está comprobado, uno puede ver ejemplos extranjeros que a mayor equidad, mayor bienestar, mayor felicidad y una población más inteligente. Y simplemente siempre acotar que una sociedad que se piensa a sí misma, que incluye las diversidades, son sociedades más fuertes. No pueden estar permeadas solamente por un sector de la población o un relato hegemónico, sino que incluir es la solución. Solo eso. Gracias. Felipe. Sí, me gustaría, luego de todas estas intervenciones en las que ya queda muy claro que la crítica es necesaria por muchas razones, para mejorar, para aumentar la diversidad, para defender valores fundamentales como la libertad de expresión, la posibilidad de disentir o estar en desacuerdo con algo. Entonces, aparte de ese consejo, aparte de asumir que algunas críticas personales sí son pertinentes en determinados contextos de discusión respecto a determinados temas, y la deliberación política, dada la responsabilidad social que implica, hace que muchas veces la crítica personal sea pertinente. O sea, saber que un político o una política está involucrada en casos de corrupción, o que ha
ha traicionado la fe pública de diferentes formas, claro que es pertinente y hacer esas acusaciones y poner en evidencia ello es sumamente necesario además. Así que teniendo en cuenta que la crítica es necesaria, que la crítica personal muchas veces es necesaria también, sobre todo en contexto político, y teniendo en cuenta que además de esta crítica personal siempre es necesario también criticar la idea, creo que es sumamente pertinente tratar de pensar en algunos ejemplos concretos de este consejo en específico que estamos hablando. Y creo que en el contexto internacional y nacional tenemos muy buenos ejemplos de ello. Otra vez, Donald Trump puede saltar como un ejemplo emblemático de esto, ¿no? En este periodo presidencial que acaba de terminar, él atacó muchas veces a todos sus adversarias políticas, atacó a periodistas también, solo porque cuestionaban y ponían en duda lo que él decía y trataba de invalidarlo. Un caso emblemático es en la campaña presidencial que lo definió como presidente, las mentiras que él hizo circular y de las que se aprovechó finalmente respecto de su principal adversaria en las presidenciales, acusándola de estar involucrada en una red de abuso infantil y cosas por el estilo, son muestras de algunas estrategias bastante bajas en las que se trata de, de centrar la discusión en ataques personales y además en ataques personales que no tienen ninguna evidencia de que sean ciertos. Bolsonaro, en el contexto latinoamericano, también ha dado muestras de eso, de cómo se centra en atacar a sus adversarios políticos, haciendo afirmaciones tan crudas y tan poco civilizadas como decir que determinadas personas merecen ser asesinadas, ¿ya? Entonces eso es como la anti-civilidad, la anti-racionalidad, y claramente ahí no estamos en una discusión racional, estamos en una persona que se centra en ataques personales, que concibe el debate político casi como una guerra en la que incluso el exterminio de la contraparte es algo que considera perfectamente sensato, cuando sabemos que no lo es. En el contexto nacional también tenemos algunas personas que incurren en lo mismo, en realizar solamente ataques personales. Quizás sea muy sesgada mi muestra, y si es así, quizás a ustedes se le ocurran ejemplos adicionales, pero José Antonio Kast es otra figura política que, que constantemente está haciendo ataques personales y muchas veces basado en mentiras y en noticias falsas también, y desconociendo casi por completo el debate de la idea, simplemente buscando generar una pelea de legitimar en base a mentiras a otras personas. También la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, también en sus redes sociales últimamente ha sido muy activa con este tipo de estrategias de ataque. Entonces creo que es importante identificar estos factores y perfectamente esto ocurre también con personas de otro segmento del espectro político. A mí en este momento no se me ocurre ninguno, por eso digo que mi muestra puede ser muy sesgada, pero es importante identificar este tipo de estrategias que finalmente no contribuyen al debate racional. En resumen, acá estamos invitando a todo el mundo a dudar de los discursos y a tratar de comprobarlo, no quedarse solamente con el primer tweet, con el primer slogan, con el primer titular, porque lamentablemente no tenemos diversidad de medios en el país y efectivamente la misión del periodismo es interpelar al poder. Y si no lo cumple, por lo menos nosotros, ciudadanos y ciudadanas, deberíamos estar siempre cuestionándonos de dónde vienen los dichos de la gente con poder, que son nuestras autoridades, que son nuestros cargos políticos que hemos elegido. No siempre van a decir verdades, o sea, errar es humano, también tomemos en cuenta esa parte, pero efectivamente interpelar el poder y cuestionarse cada palabra de lo que dicen y de dónde vienen sus dichos es importante para tener decisiones ciudadanas informadas. Bueno, al respecto a eso, creo que hay un tema que una cuestión es la coherencia lógica, racional o el fundamento de las evidencias, lo que se puede decir, pero no nos olvidemos de que esta finalmente campaña y este proyecto, este proceso es un proceso político. ¿Y la política qué es? Bueno, cómo nos ponemos de acuerdo para distribuir el poder. Y en este caso, en el caso de una democracia, a través de representantes. Entonces, la persona que está representando, haciendo eso, está representando a las personas que votaron por ese representante. Entonces, y esa persona que está representando es una persona que tiene sus propios intereses, tiene su agenda, puede tener conflictos de intereses, puede tener otros intereses distintos a los declarados públicamente, y eso es la norma. Normalmente así funciona. Entonces, cuando se delega la representación de mis intereses en otro,
nunca es inocente o inocuo cuál es el entrecruzamiento o la eventual incluso contraposición entre los intereses que tiene uno cuando elige representante con los intereses que el representante tenga, ¿sí? Y por eso la evaluación ética y los atributos personales de este representante son fundamentales. Y claramente hay gente que está muy alineada, sabemos, que es lo que hemos visto en el caso de Chile ahora, ¿cierto? Con el raudal de políticos que ante el interés generalizado de la ciudadanía de no votar por políticos eh, habituales, históricos, sino que por gente, entre comillas, independiente, muchísimos se aprovecharon de el eslogan de independiente sin ser independientes de verdad. ¿Y qué es lo que hicieron? Arrancaron en masa de su inscripción formal en partidos políticos, cesaron en muchos cargos públicos también, para poder postularse como independientes. Pero tras bambalinas siguen exactamente las mismas redes de poder y las mismas redes de intereses. Y tenemos que saber que cuando ellos estén en ejercicio, primero como candidatos a la constituyente y segundo como partícipes de ella, van a estar representando esos mismos intereses por mucho que tengan la etiqueta de independiente. Entonces, y ahí es un atributo personal, claramente. Y ahí sí nos importa quién es la persona que hace, qué piensa, si es idónea o no, y cuáles han sido sus virtudes y sus vicios en su trayectoria pública. Así que eso en ningún caso vendría a ser una mera especulación, una mera descalificación ad hominem, sino que pasa a ser consustancial con las propuestas que vaya a hacer. O sea, difícilmente va a querer una cosa y va a salir a proponer otra. Va a salir a proponer lo que quiere proponer. Y los puntos y las comas, las palabras de más, las palabras de menos y el diablo de detalles que va a haber en la redacción de la Constitución va a tener tanto por abundancia como por carencia, o van a buscar que tenga la representación y las puertas y diríamos hasta los portales para que se pueda hacer lo que sea coherente con sus propios intereses. Felipe. Claro, para que vayamos terminando con este punto en el que nos hemos extendido bastante, me gustaría solo agregar que trae este consejo en específico, el consejo de que nos fijemos que los candidatos y candidatas se centren en el debate de las ideas y no en meros ataques personales, aún reconociendo que en ocasiones las críticas personales son sumamente pertinentes en el debate político. Me gustaría señalar que trae este consejo, además de haber una defensa de la racionalidad, también hay un valor social sumamente relevante en juego, que es la mantención de la civilidad. Porque cuando en una discusión caemos en los ataques personales y los ataques personales se transforman en la norma, lo que está ocurriendo finalmente es que estamos no solo renunciando a la racionalidad, a mantener la discusión en un marco de razonabilidad, como la teoría de la argumentación señala que debería ocurrir, ¿cierto? Mantener todo en un marco de razonabilidad, sino que además se renuncia a la civilidad. ¿No? La racionalidad de la racionalidad depende de muchas cosas y una de ellas es la civilidad. Por lo tanto, podemos caer en una escalada de violencia, finalmente, porque los ataques personales pueden derivar en violencia, y no solo violencia verbal, sino que o psicológica o simbólica, sino que violencia física finalmente. Cuando renunciamos a mantener la discusión en un marco de razonabilidad, de racionalidad, e incurrimos en los ataques personales, empiezan a primar las emociones, empiezan a primar los sesgos, empieza a primar la violencia finalmente. Y es perfectamente posible que las cosas terminen en eso. Y tenemos experiencias históricas que demuestran que cuando las discusiones se salen de sus causas racionales y del marco de la civilidad, las cosas terminan muy mal. ¿Ah? Ejemplo hay por doquier. Entonces es sumamente importante tener en cuenta eso, ¿ya? Que aún reconociendo que en ocasiones las críticas personales son pertinentes en el debate político, la idea de todas formas es que la discusión se centre en las ideas, ¿ya? Tanto en la fundamentación de la idea o como en demostrar que ciertas ideas carecen de fundamento. Así es. Pati, ¿cuál sería el tercer tip? Vamos con nuestro tercer tip para nuestros candidatos y candidatas constituyentes para poder elegirlo. ¿Fundamenta sus propuestas sin apelar exclusivamente a la emocionalidad? ¿O acaso nos está hipnotizando con argumentos vacíos que exacerban las emociones?
Lo primero que queremos dejar claro acá es que las emociones son válidas y pueden ser pertinentes, pero no reemplazan a los argumentos racionales cuando estos son necesarios o requeridos. Entendamos que la redacción de una constitución requiere también de argumentos racionales. Cuestiones de hecho han de ser fundamentadas, independientemente de cuándo guste su veracidad. Si alguien suele recurrir a ideas patrióticas, religiosas, raciales, al miedo o a generalizar experiencias personales a falta de mejores argumentos, está buscando exacerbar las emociones de la ciudadanía. Son estrategias, digamos, para exacerbar los ánimos y llamar al voto. Pero acá, de nuevo, preguntarnos ¿dónde está la emoción? ¿Dónde está el peso del argumento? Bueno, y esto es muy importante porque también entendamos la otra cara de esto, y es que no es por nada que se quiere cambiar una constitución, en el caso de Chile o en general en cualquier parte, no es por nada que una ley se quiere cambiar, porque del resultado de esa ley o de esa constitución o de cualquier regulación termina dependiendo en parte cuánto se beneficia o se perjudica a tales o cuales personas y por tanto cuánto pueden o no realizarse en su vida y por tanto cuánto pueden o no ser felices o infelices. Entonces, en el fondo hay un fondo ético a la a prestar atención a la emocionalidad que hay detrás de lo que se quiere proponer como ley. Que después eso se intenta codificar racionalmente para que sea coherente lo que se codifique con lo que se está buscando producir en la sociedad. ¿Cierto? Y ciertamente nos vamos a encontrar con personas con intereses distintos que van a ser unas felices y otras tristes dependiendo de para qué lado quede cargado el asunto. Y eso es lo que va a estar en la disputa tanto constituyente como en general en la redacción de cualquier ley o reglamento. Daniel. En el tema de las emociones y en el tema de la política, sin lugar a duda también que la emoción es válida, es lo que nos mueve muchas veces a actuar, a tomar decisiones o a hacer cosas, pero en el mundo del debate es complejo cuando se llama a los electorados, se llama a la gente a apoyar una postura en base a la emoción, y eso es lo peligroso, solo la emoción. No es que una buena idea no pueda emocionar a la gente o pueda motivarla, y por ejemplo, ideas como la compasión o ideas de ayudar al otro, eso puede ser una emoción muy fuerte que puede guiar campaña a cosas muy buenas. Sin embargo, cuando se alude solamente a la patria como al patriotismo o al antipatriotismo para apoyar a una idea o a un sector o a una persona o para rechazarla, sencillamente acusando a alguien como antipatriota, y de esa idea que todo el mundo debería rechazar esta postura porque es antipatriota, a la larga lo que se está analizando o dejando de analizar es justamente cuál es la idea. ¿Por qué esta persona realmente no habría que tomarla en cuenta? ¿O por qué esta idea podría ser mala? O al revés, ¿por qué esta idea, si es tan patriótica o apelando a la patria, por qué debiéramos apoyarla? Y eso no puede quedarse solamente en los eslogans que inflaman a la gente en su forma de apoyar, como pasa un poco con los equipos de fútbol. Sin ir más lejos, muchas veces el- las pasiones que desata el deporte es un buen ejemplo donde priman más que nada las emociones. Mi equipo puede jugar muy mal y puede ser un hecho fáctico que puede estar último en la fila, pero o a punto de perder o lo que sea, pero yo lo apoyo y es lo mejor que hay, estoy dispuesto a dar la vida y probablemente inclusive pegarme puñetazos con alguien más si es de otro equipo. Ese tipo de cosas no deberían estar en la política, y menos en el nivel de política que necesitamos. Y por lo mismo, si uno ve que un candidato basa justamente en intentar ganar apoyo, voten por mí, por el patriotismo, por la patria, y se queda solamente en las emociones, solamente en inflamar el corazón de sus electores, pero sin realmente ir a ideas más allá de eso, creo que es algo inclusive peligroso y es lo que también muchas veces se llama populismo. Mario. Este punto tiene que ver también con una cosa que es como un don natural que tienen algunas personas, ¿no es cierto? Como atraer a los demás con su presencia, con su palabra, con su personalidad, ¿no? Esa capacidad que tienen algunos oradores, algunos líderes, eso se llama carisma.
Entonces, eso es inevitable. O sea, hay gente que inevitablemente apela a cosas como la emocionalidad. Y bueno, hay que estar atento, ¿ah? Hay que, ¿cuánto se llama? Hay que, de alguna manera, saber eso para darse cuenta eh, de aquello y separar la paja del trigo. En Felipe. relación a este tema, sí, gracias Luis. En relación a este tema, me gustaría también señalar y ratificar la idea que ya ha sido mencionada. No se trata que aquí estemos hablando de negar la existencia de emociones ni de invalidar las emociones. ¿Ya? Eh, Desde el punto de vista de la psicología, por ejemplo, se sabe que la validación emocional es algo sumamente necesario, es decir, reconocer que tenemos emociones, reconocer que las personas sienten emociones y validar el hecho de que las sientan. ¿Ya? Lo que no implica, ¿ya?, necesariamente que, que las emociones estén fundadas en razonamiento adecuados, pero en principio no se puede negar las emociones, es una muy mala idea negarlas. Incluso el procurar sistemáticamente negar la emocionalidad puede dar origen incluso a patologías psicológicas o a problemas psicológicos. Entonces es importante reconocer que es normal que sintamos emociones y no es malo en principio que algún político o alguna política despierte ciertas emociones en nosotros. Por ejemplo, cualquiera que haya visto algunos discursos políticos a nivel mundial emblemáticos, no sé, pienso en Martin Luther King, en las primeras feministas que partieron luchando por el derecho a voto de las mujeres, son discursos sumamente conmovedores, ¿ya? Y activan ciertas emociones, en este caso positivas en algunas de nosotros, ¿cierto? Entonces no es que eso esté mal, pero debemos también preocuparnos de que además de despertar estas emociones positivas o negativas también, en algunos casos, ¿cierto? Haya ideas fundamentadas, ¿ya?, que, que nos permitan, sí, de entender, analizar y finalmente decidir si ciertas propuestas merecen nuestro apoyo o no, o si ciertas propuestas merecen nuestro rechazo o no. Entonces, tener argumentos racionales para ello. Además que hay que entender que esta dicotomía que muchas veces se suele plantear entre emociones y racionalidad es bastante artificial de una u otra medida. Ya, siempre me acuerdo del libro de Antonio Damasio, el error de Descartes, donde planteaba la estrecha conexión que existía entre las emociones y el pensamiento lógico racional, cuestión que no ha sido más que ratificada conforme han existido nuevos avances en la neurociencia y otras disciplinas asociadas. ¿Por qué digo esto? Porque las emociones pueden dar cabida a determinadas ideas y razonamientos. Es decir, nosotros, por ejemplo, podemos sentirnos indignados por algo que está ocurriendo en nuestra sociedad, luego reflexionamos sobre ello y esa reflexión puede finalmente hacernos sacar ciertas conclusiones respecto de qué cosas están funcionando mal en la sociedad y qué habría que hacer para cambiarlas. Entonces ahí tengo un ejemplo de cómo una reacción emocional nos lleva a detectar que existe un problema y cómo luego reflexionando sobre ese problema podemos llegar a formarnos cierta idea sobre lo que ocurre, sobre lo que hay que hacer y encauzar nuestro malestar y transformarlo en acción, por ejemplo. Pero también puede ocurrir lo contrario, hay ciertas ideas que nosotros asumimos, incluso ideas que pueden ser erróneas, que pueden activar cierto tipo de emociones. Por ejemplo, si yo eh, llego en Internet a participar a incluirme en un grupo de personas con pensamiento libertario económico, ¿cierto? Que piensan que el cobro de impuestos es un robo y que no deben existir los impuestos. Y si yo llego a formar parte de un grupo así y asumir como cierta esa idea, cuando yo vea una medida política tal es como que se sube el impuesto a los más ricos, por ejemplo, me voy a indignar. ¿Por qué? Porque hay una idea que yo asumo como cierta y que termino asignándole una importancia muy grande en mi vida y en mis convicciones. Entonces veo que cualquier cosa que ocurra en la realidad, que de una forma no sea consistente con esa idea que yo tengo, me va a producir indignación. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo ciertas ideas que asumimos, que creemos que son lógicas y creemos que son racionales, también pueden motivar eh, que nosotros sintamos ciertas emociones. Entonces tampoco es una cuestión tan dicotómica. Entonces, ¿de qué se trata aquí finalmente? De reconocer que las emociones son válidas, pero reconocer que
para a la hora de tratar de definir cuáles son las mejores propuestas políticas, cuáles son los mejores candidatos o candidatas, eh, no dejemos de oír nuestras emociones, pero también procuremos llevar a cabo un análisis racional y tratar de identificar cuáles son los argumentos racionales que motivan nuestras decisiones, ya sea a favor o en contra de alguna medida o de algún candidato o candidata. Bueno, ahí uno podría relevar el rol que juegan, por ejemplo, las noticias falsas, ¿cierto? Que uno de sus ingredientes o su forma de engancharse y ser viralizada es que apelan a emociones, habitualmente emociones negativas, ¿cierto? O emociones aversivas, como pueden ser el enojo o el miedo. Y que si creo que lo pasó, por ejemplo, sin ir más lejos, en Estados Unidos, ¿cierto? Con este asalto al Capitolio, porque el expresidente Trump cacareó a los cuatro vientos que la elección que él había perdido era fraudulenta, ¿cierto? Que le habían robado la elección. Y un grupo importante de gente, que son los que vimos, pero definitivamente hay mucha más gente que no vimos, creía genuinamente que eso era cierto. Y les gatilló una emoción de indignación, de rabia y de ira, ¿cierto? De fuerte oprobio, y que ellos buscaban resarcir, y por tanto esa emoción dio pie al acto que era el de organizarse e ir todos juntos a tomarse, en este caso, el Capitolio. Bueno, mala idea, quizá hay forma. No sé qué piensan ustedes. Eh, Ciertamente hay ideas más inteligentes que otras, pero cuando uno, habitualmente uno como que quiere comparar las diferencias entre las mejores ideas, pero también uno cuando quiere comparar las peores ideas, eh, porque esta gente fue al Capitolio, se tomó el Capitolio y bueno, y después de eso, ¿qué? ¿Van a venir, qué sé yo, los marcianos? No. Le faltó una continuidad más allá. Pasa como con las películas, ¿cierto? Como que con las películas, como que todo está hecho para que funcione, ¿sí? Y funciona, bueno, porque es película, porque en la realidad no funcionan las películas. Para que hubiera resultado algo como que lo que pensaron en el Capitolio, eh, le faltó un poquito más de análisis si es que querían conseguirlo, ¿no? Pero ahí tenemos el caso de cómo ideas erradas terminan fundando y motivando acciones que terminan siendo desastrosas. Daniel. Bueno, el tema del Capitolio es un episodio que creo se va a estudiar y se va a analizar por mucho tiempo, porque en fondo fue de partida impensable. Yo creo que hasta los mismos medios de comunicación norteamericanos estaban en shock, digamos, y efectivamente decían, bueno, la última vez que esto pasó en el Capitolio fue en 1800 y no sé cuándo, cuando los ingleses estaban en guerra o no sé qué, y ahora vemos un montón de gente entrando. Eso era no solo inesperado, era chocante. Pero también se ve una cosa muy paradójica, que más allá que Trump llamó a toda la gente que estaba ahí a marchar hacia el Capitolio, pasó yo creo un poco el fenómeno que pasa con los perros cuando persiguen a los autos e intentan pillarlo y de repente se auto para, el perro no sabe qué hacer. Como que ahora ya listo, pillé el auto y ahora qué hago. Bueno, algunos perros en Antofagasta alguna vez sí descubrieron que podían romper las placas patentes o mordían los neumáticos, esos fueron más astutos. Pero ante la sorpresa de pronto este objetivo, lograrlo de golpe sin un plan, muchas veces lo que queda es la perplejidad y el desorden. Y yo creo que para fortuna de la democracia norteamericana, estos tipos no eran muchos. Yo creo que no esperaban realmente poder entrar al Capitolio y de pronto se dio una sumatoria de circunstancias que también yo creo que se van a investigar de por qué habían a lo mejor tan poca cobertura de policía y muchos otros porqués que se dieron extraños, digamos. Esta gente terminó entrando y entró, literalmente. Y entraron y se pusieron a caminar y algunos se sacaron selfie arriba de los escritorios o de alguna oficina. Un par de idiotas estaban robando hasta el podio, se están llevando así como la patimesa famosa chilena. Había no sé, John Podium que se iba robando el podio de una de las salas. Y finalmente quedó un poco en eso, en desorden, en destrucción y nada más, digamos, no una revolución muy organizada. Pero la pregunta que queda después detrás de ese análisis es, ¿pero por qué entonces una masa de gente independiente que afortunadamente no supieron qué hacer? ¿Cómo fueron a marchar y, entre comillas, exponerse? Y, entre paréntesis, más allá del desorden, hubieron muertos en esa circunstancia. Una mujer recibió un disparo de uno de los agentes de seguridad y murió.
más otro policía que producto de la escaramuza y de palos repartidos recibió unos golpes en la cabeza y creo que el día siguiente, subsiguiente murió y más otras personas más. No fue gracioso y no fue una broma. Cuando yo creo que hay llamados políticos, digamos, de ser un presidente que puede o no ser cuestionable en sus decisiones, a prácticamente dar la vida por una causa, y especialmente una causa política donde en realidad la gente no tiene que ir a luchar por su vida o a dar la vida por algo, sino en realidad se tiene que debatir con pasión, se tiene que luchar por la idea, pero no para ir a matar al otro o exponerse que el otro me mate. Y ahí hay un caso, yo creo, donde netamente el apelar a las emociones, que en este caso Trump encendió las emociones de todos los participantes en su rally, es el caso paradigmático donde alguien que solamente apela a las emociones, a marchen acá y tienen mi apoyo y vamos al Capitolio, donde en realidad no tenían que ir y había gente dentro del sistema legal y político norteamericano haciendo las cosas como tenía que ser, ese tipo de personas son peligrosas y ese tipo de personas, ya sea un presidente de un país o un político o un candidato, hay que intentar que yo creo no lleguen a esferas de poder donde puedan ser peligrosos si son detectados a tiempo. Y es un llamado de atención yo creo que para todo el planeta, de que por muy democrático que sea el juego, de que cualquiera puede representar a una gran parte de una población, alguien que justamente se encarga sistemáticamente de apelar a las emociones y no realmente a la razón, puede ser a la larga una persona peligrosa y puede causar la pérdida de vidas que no tendrían que jamás haberse perdido. Así es. Mario. Bueno, felizmente todos estos asuntos que sucedieron en el Capitolio no pasó más que ser un capítulo más de South Park, digamos. ¿Ah? Si nosotros hubiéramos los monos estos, los South Park, seguramente hicieron una predicción de esto. ¿No? Felizmente no pasó a mayores y es una minoría dentro de la minoría. O sea, es gente que hay, digamos, felizmente es muy minoritaria. Ahora, ¿por qué pudieron entrar al Capitolio? Bueno, casi todos los edificios de ahí de esa zona, del mall que le llaman, son abiertos y tienen muy pocos guardias. Entonces, yo imagino que ahí los que realmente cometieron error fue el servicio de inteligencia, o sea, no saber que venían estos tipos a hacer lo que venían a hacer. Porque de hecho yo vi lo que vi en la televisión, que había muy pocos policías, muy poca gente para contener todo eso. Entonces, y con unas pocas personas pudieron entrar y hacer todo. Pero en general, casi todos estos edificios que hay ahí en esa zona, el Capitolio, incluso la misma Casa Blanca, uno pidiendo autorización, digamos, puede entrar sin ningún problema, a ciertas partes, no a todo el edificio. Y el Capitolio, uno puede entrar ahí perfectamente al hall central sin prácticamente ningún problema. Felipe. Claro, volviendo y retomando esta idea de atender a si los políticos y las políticas, ya sea en el contexto de elección de nuestros eh, convencionales constituyentes o en el contexto de cualquier elección o de decisión política en cualquier lugar del mundo, volviendo a esta idea de la importancia de ver que eh, las propuestas, no solo las propuestas o los planteamientos de los candidatos y candidatas no solo consisten en apelar a las emociones, yo creo que también sirven como ejemplo bien ilustrativo algunos personajes nefastos en la historia de la reciente o relativamente reciente de la humanidad, que se suelen citar a menudo, ¿verdad? Pero creo que sirven como ejemplo, que son el típico caso de Hitler y de Stalin, por ejemplo, ya que eran líderes políticos que sus discursos constantemente buscaban exacerbar las emociones eh, no sé si llamarlo electorado, en esos regímenes prácticamente sus súbditos, porque eran autocracias sumamente duras. Buscan exacerbar las emociones. Bueno, en el caso de Hitler es muy notorio y los videos de los discursos de Hitler son bastante conocidos, pero Stalin en ese sentido tampoco se queda atrás, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Que yo creo que la clave está en atender que, si bien es cierto, como he dicho, las emociones son válidas y hay muchas
en muchas propuestas políticas que pueden despertar nuestras emociones y eso no necesariamente está mal. Por ejemplo, para mí el tema del cambio climático y de luchar contra el cambio climático es un tema que me apasiona mucho y que despierta bastantes emociones en mí, ¿no? Por ejemplo, cuando yo veo algún político o alguna política que desestima la importancia de dicho problema, me genera molestia, me genera preocupación y una serie de emociones aversivas. Cuando veo que algún político o política plantea la importancia de luchar contra esto y propone medidas concretas para eso, también me genera cierta cuota de satisfacción. Aunque sé que hacen falta tomar muchas más medidas. Entonces, ahí no el problema es que se activen determinadas emociones. ¿Ya? El problema es cuando, junto con esta activación de emociones, hay un intento deliberado por cancelar la capacidad crítica y cancelar la racionalidad. Y estos líderes como Hitler o Stalin, podríamos ver otros ejemplos, pero son los más obvios y creo que para estos efectos sirven. El movimiento que hacían es que, junto con tratar de exacerbar las emociones, buscaban sistemáticamente cancelar la capacidad de ejercer crítica y la capacidad de analizar racionalmente las medidas. ¿Ya? Porque para esas personas era muy conveniente hacer tal cosa. ¿Ya? Es tener prácticamente a un montón de gente a merced, ¿ya? De la tecla emocional que ellos quieran apretar en uno u otro momento y cancelar la capacidad crítica, que es la única herramienta que permitiría de una otra forma darse cuenta de lo que se está haciendo y oponerse a ello. Entonces eso es sumamente importante. Y para finalizar con mi intervención respecto a este tema en particular, quiero mencionar este libro y esta teorización que hizo Daniel Kahneman en torno a los sesgos cognitivos en su libro Pensar rápido, pensar despacio, no me acuerdo en cuál orden iba en el título, pero en este libro él da cuenta de muchos experimentos que realizados tanto por él, con su compañero Amos y otros científicos y científicas del mundo respecto de psicología, de los sesgos cognitivos, de las heurísticas cognitivas. Hay un experimento que recuerdo que me llamó mucho la atención cuando leí ese libro, que es que hacían a personas manifestar su posición respecto de ciertos temas, pero haciendo que mientras analizaban el tema o el problema en cuestión, algunos le hacían que mordieran un lápiz como para fingir la postura de una sonrisa y a otros le hacían que fruncieran el ceño. Y, en ese experimento, que fue replicado después por otros investigadores e investigadoras de diversas formas, se mostraba que el solo hecho de estar sonriendo o estar con una postura o una gestualización facial que diera cuenta de risa o de enojo, condicionaba la toma de decisiones respecto de determinados asuntos. ¿Ya? Esto a nivel de población, no necesariamente todo se daba de igual manera en una persona, pero la verdad es que la evidencia era bastante consistente y mostrar de cómo, de una forma, las emociones y todo el patrón, ¿ya? El patrón fisiológico que se activa en determinadas emociones, estoy hablando desde ciertas posturas corporales, ciertas gestualizaciones faciales, hasta ciertas secreciones hormonales en nuestro sistema endocrino, todo eso condiciona nuestra toma de decisiones. Por lo tanto, una de las conclusiones que se puede sacar de ese experimento y de otro es que las emociones condicionan fuertemente la toma de decisiones y fuertemente lo que nosotros podamos pensar o no sobre determinados temas. Por lo tanto, las emociones, pese a ser válidas, necesarias, y no poder y que no sea bueno negarlas, son una fuente constante de sesgos. Por lo tanto, es importante también considerar esta dimensión racional, ¿ya? Que debe estar siempre analizada y siempre tratar de estar fundamentada y de analizar el fundamento que hay detrás de tal o cual propuesta. Bueno, para tomar decisiones ya hay historia con respecto a eso, ¿no? Los papas se terminan ahí encerrando a los cardenales y eso fue un hecho histórico, digamos, porque los tipos se demoraban mucho en tomar decisiones, por lo tanto los tipos empezaron a encerrarlo y cada vez le iban quitando más el alimento, por lo tanto eso obligaba a que los tipos se pusieran de acuerdo. Por ahí también he escuchado algo de un experimento de cuando uno tiene ganas de orinar, toma rápidamente decisiones. Eso debe ser una de las formas de decidir más rápido sobre la faz de la Tierra. Patti, ¿cuál sería para terminar este capítulo
el cuarto tip que estaríamos proponiendo. Vamos con nuestro cuarto tip. ¿Transparenta las propuestas nuestro candidata o candidato constituyente en que basa su campaña? ¿O nos pide fe ciega en propuestas desconocidas? A ver, acá puede ser una persona que nos agrade como persona y que también compartamos algunas de sus ideas acerca, por ejemplo, de las minorías o del medio ambiente. Pero tenemos que tener claro que una constitución no es una declaración de intenciones de un único punto. Nuestros y nuestras constitucionales deben tener una postura clara y específica en muchos temas importantes, de manera que sus votantes lo sepamos de antemano, pues ellos y ellas votarán por cada uno de esos puntos y no solamente por aquellos por los que les elegimos. Es decir, nuestro candidato o candidata puede tener una postura clara frente a temas de género, por ejemplo, que son los que particularmente a mí me interesan, pero también debe conocer de cómo manejar el poder, hasta dónde se limita el poder, por ejemplo, de la presidencia y otros más que son todos los derechos fundamentales que controla y regula la Carta Fundamental. Abramos conversación. Sí, respecto de este consejo o tip en específico, esta necesidad de que los candidatos y candidatas transparenten sus propuestas, las propuestas que están basadas en sus campañas, si es que tienen propuestas, por supuesto, ya eso es una precondición para transparentarlas. eh, es sumamente importante porque en la política nacional e internacional incluso, aunque la nacional cada vez se está ocupando más esa estrategia de poner candidatos y candidatas de gente famosa, dado que su imagen es bastante conocida por la opinión pública, eso ya suponía una ventaja respecto de otros candidatos y candidatas que no son tan conocidos o conocidas. Entonces, precisamente este consejo apunta a entender que lo que necesitamos es centrarnos en las ideas, en las propuestas y el fundamento que éstas tienen. Por lo tanto, si un candidato o candidata no transparenta sus propuestas, estamos ante un problema, porque finalmente al votar por esas personas no sabemos por qué estamos votando en concreto y solo nos estamos basando en criterios tales como la fama, como la simpatía, o como bien explicó Patti anteriormente, por el solo hecho de que ese candidato o candidata tenga una idea en particular que nos parezca llamativa, pero eso no implica necesariamente que vaya a desempeñarse bien en otras materias en las que no hemos conocido sus propuestas, ¿ya? O en las que quizás no tienen propuestas. Por lo tanto, es sumamente importante para efecto de elegir candidato o candidata tener en cuenta también cuáles son sus propuestas, cuál es su fundamento, si tienen o no tienen propuestas y que las transparentes, porque de lo contrario vamos a estar firmando un cheque en blanco, por decirlo de una u otra forma, y no sabemos cuántos fondos van a girar después con ese cheque. Así que es sumamente importante este punto. Daniel. Bueno, el tema de la elección de mucha gente que tiene una fama por ser un actor, por ser alguien conocido, puede ir a todo nivel. De hecho, así como vimos en el caso norteamericano, han habido actores que han terminado siendo presidentes, como el caso de Ronald Reagan, o al menos gobernadores que por tema de la nacionalidad no pudo llegar más arriba, en el caso de Arnold Schwarzenegger en California. Uno puede discutir que tan bien o que tan mal lo pueden haber hecho, y en principio, por el solo hecho de que hayan sido actores, no es algo que ningunee sus capacidades o las ideas políticas que pueden haber defendido. Pero lo interesante de saber las posturas que tiene un candidato a un cargo en general, en este caso puntual, estamos vislumbrando lo que va a pasar con la asamblea, con este tema constituyente, es que no se produzca lo que se llama el efecto halo. El efecto halo es que alguien puede tener una gran capacidad actoral, puede tener eh, una gran fama deportiva, puede haber sido una persona muy destacada en un ámbito, pero eso no se garantiza ni se traduce necesariamente en capacidades en otros campos. O bien puede ser justamente un ancla de una idea muy buena que nosotros apoyamos, pero como decían, puede ser un cheque en blanco y en realidad un cheque que puede falcar en muchas otras ideas que con el tiempo, si que uno apoyó a una de esas personas y uno dice, sí, es fantástico, apoyó tal vez en la campaña del agua o de los derechos de una minoría o lo que sea, y uno está de acuerdo, si uno llega a enterarse cómo votó en otras ideas que también para uno era importante, pero nunca tuvo la oportunidad de enterarse qué pensaba la persona,
y votó en contra de algo que para uno también es importante, pero ¿cómo esta persona que era tan bien intencionada respecto de esta idea pudo hacer esto otro y yo voté por ella? O yo en realidad contribuí con mi voto a que llegara a la posición en que está. Entonces, este punto no es solamente un tema de como un tip de una sugerencia para tal vez los auditores de cómo evaluar un candidato como una cosa interesante. Yo creo que es un tema de responsabilidad cívica, por cuanto nuestros votos a la larga deciden a las personas que representan intereses para todo un país. Y por lo tanto, esa responsabilidad cívica ya en este caso no es solamente un tip, tal vez yo diría opcional, o un tip de una sugerencia de que, mira, si tú lo haces, es interesante. Yo creo que habla de la responsabilidad cívica de cada ciudadano de informarse por quién vota y informarse de las responsabilidades que va a tener un candidato y eventualmente el postulante ya en su cargo, y por lo tanto que la elección que hacemos sea informada para elegir a personas más idóneas y que nos representen en todos los aspectos y no solamente en algunos pocos que por efecto halo o por solamente una idea fuerza nos represente, mientras que nos traicione en todas las otras posturas que nosotros nunca vimos en el candidato porque nunca transparentó oportunamente. Mario. Bueno, en general es bien difícil que candidatos constitucionales maneje todos los temas que se van a tocar. Uno podrá tener, digamos, una visión general de lo la persona piensa, digamos. Sí. Y por eso encuentro que es súper positivo esto de que haya algo así como 2/3 para ponerse de acuerdo, porque en definitiva esto se va a tener que conversar. Eh, Ahora, lo que sí puede tener, digamos, algunas propuestas, digamos, que no transparentes, evidentemente, y pueda llevar ahí al ruedo algunas ideas que pueden o no tener mayoría. Pero eso va a ser discutido. De todas maneras, es importante más o menos saber qué cosa está representando, así en forma general. Eso pienso yo que es lo más importante, porque es muy difícil que se manejen en no sé cuántos temas. De hecho, nadie sabe hasta qué punto va a llegar, si va a ser una constitución mínima o maximalista. No, hay que ponerse de acuerdo en muchas cosas todavía. ¿Pati? Yo quiero retomar un poco lo que señalaba Daniel, es como la responsabilidad final cae en nosotras y nosotros de averiguar por nuestros candidatos y candidatas, por verificar, por preguntarles. O sea, efectivamente creo que ahora, si bien ya hemos visto que las redes sociales tienen millones de peligros, como las noticias falsas o cuando se viraliza información incorrecta, también tienen la posibilidad de que a través de Twitter, Instagram o la red que tengan candidatos y candidatas le podamos preguntar directamente qué piensan sobre distintos puntos, de conocerlos a cabalidad, qué ideas están representando y qué posturas van a tomar. Y no solamente porque sean conocidos por una sola idea, que es lo que pueden tener como su caballo de batalla, interés personal, sino que saber un poco cómo se van a manejar. Si bien es imposible que nadie sea experto o experta en todos los temas, sí podemos tener una sensación más o menos completa de sus tendencias frente a los otros temas, de regular más o menos el poder, de la importancia que le va a dar a los bienes económicos, al medio ambiente. Podemos intuir esas cosas. Es necesario que se las preguntemos y no quedarnos solamente con los que nos dicen los discursos oficiales, digamos, la prensa, los medios de comunicación, que se van a centrar básicamente en aquellos temas que den mayor rating o mayor clickbait. Nosotros tenemos también el deber de informarnos, o sea, necesitamos ser una ciudadanía activa, porque efectivamente esta constitución son los 40 años de cómo vamos a vivir y cómo vamos a convivir. Entonces acá hay que ponerse un poco la camiseta por la vida que queremos tener, indagando a cabalidad dentro de nuestras posibilidades, cómo van a funcionar nuestras candidatas y candidatos constituyentes. Felipe. Me gustaría referirme
respecto a este tema en particular, el que estamos hablando, la necesidad de que transparenten sus propuestas. Me gustaría referirme a algo que dijo Mario en su última intervención, con lo que estoy plenamente de acuerdo, el hecho de que efectivamente no sabemos qué temas todos los temas que se van a discutir en este proceso constituyente, ¿ya? Porque está abierta la discusión en muchos de esos temas, pero eso no impide que podamos saber desde ya que hay algunos temas que sí o sí se van a tocar. Por ejemplo, cuáles van a ser los poderes del Estado, cuáles van a ser los derechos que queremos que queden consagrados como tales en la Constitución, eh, también cómo se va a eh, algunas posturas sobre cuestiones medioambientales. Sabemos que hay algunos temas que sí o sí se van a abordar, independientemente que no sepamos todas las temáticas que en definitiva se van a tratar en dicha instancia, ¿ya? Por lo tanto, hay una batería de temas sobre los que sí o sí necesitamos que hayan algunas posturas. Otra cosa que dijo Mario y con la que también estoy de acuerdo, eh, es imposible pedir a una persona que sepa sobre todos los temas o que sea, ni mucho menos que sea experta en todos esos temas, ¿ya? Tal cosa no es posible. Sabemos que la mayoría de las temáticas son muy complejas, requieren un grado de conocimiento que solo los y las especialistas tienen, pero eso no impide, en ningún caso, que nosotros podamos pedirle pronunciamiento a los candidatos o candidatas sobre esos temas que sabemos que sí o sí se van a abordar. Y si algún candidato no tiene mucha claridad sobre algún tema en determinado, creo que también tiene la obligación de comenzar a informarse y aprender para definir una postura, porque independientemente de que en principio no la tenga, va a tener que votar y decidir sobre dichas temáticas. Y una persona que no sea experta en el tema y que no se maneje mucho tiene la responsabilidad y la obligación, porque está en un cargo de representación ciudadana, en una instancia sumamente importante, de empezar a informarse y que dé lo mejor de sí mismo, de sí misma, estudiando, aprendiendo, para tomar una decisión lo más informada posible. ¿Ya? Se puede asesorar, tengo entendido que va a haber asesores y asesoras también para los candidatos y candidatas, por lo tanto, creo que sí es legítimo pedirle pronunciamiento sobre esas temáticas, y el hecho de que no sean expertos y no sean personas que estén obligadas a saber cabalmente sobre todos esos temas, no impide que como ciudadanos le exijamos lo que se le puede exigir a un representante, que vote a conciencia, que vote informado y que vote de acuerdo a las posturas que manifestó y en función de las cuales fueron elegidos o elegidas. Así es, se nos viene un trabajo arduo y un poco retomo tanto tu llamado al deber cívico del de Daniel como este hincapié que hace Felipe en que hay que instarlos a que se informen al momento de decidir, y como dice Patricia, afortunadamente ahora tenemos redes sociales que con todos los problemas que han traído o que han exacerbado, también nos acercan a muchos. Bueno, y hoy en día muchos de nosotros tenemos contactos con diversa gente justamente a través de estos medios, entonces vamos a tener que no, no seguir insistiendo en esta actitud nacional de que una vez que se realiza la delegación de la representación se le abandona a su antojo, sino que vamos a tener que necesariamente ser una ciudadanía activamente participativa junto con el representante, ¿cierto? Así que, bueno, estimados escuchas, les damos el agradecimiento por los que han tenido la paciencia de llegar hasta acá. Muchas gracias, Patricia, Mario, Felipe y Daniel, por vuestra participación. No sé si quieren cerrar con alguna palabra antes de terminar. Dar las gracias Felipe. nomás a nuestros auditores por la paciencia. Por mi parte, me gustaría también dar las gracias a nuestros auditores y auditoras por escucharnos una vez más, sobre todo en relación a estos temas en los que se juega el destino de nuestro país y el destino de las sociedades a nivel mundial en general, porque, insisto, consejos, estos tipos de los que estamos hablando acá, son pertinentes para cualquier análisis político sobre propuestas políticas, sobre candidatos y candidatas políticos. Y manifestar que en este ejercicio que hemos hecho en la asociación de tratar de identificar algunos consejos, recomendaciones o tips para analizar propuestas y candidatos y candidatas para el proceso constituyente que se va a llevar a cabo en nuestro país, hemos hasta el momento identificado 11 consejos de tips diferentes y hoy solo abordamos 4 de ellos, porque la conversación fue bastante interesante, dio pie a hartas conversaciones, discrepancias, ejemplos de cada una de las cosas. Así que
Se vendrá un par de capítulos más en los que abordaremos algunos de esos otros consejos, también en extenso como lo hicimos el día de hoy. Así que las insto también a seguir este, este especial sobre el tema constituyente y sobre cuestiones políticas, donde el escepticismo y el pensamiento crítico trata de ser aplicado a temáticas de esta índole. Yo también agradecer la paciencia de nuestros oyentes y oyentas, y así como a modo de cita, recordarles el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Lo primero, que toda persona tiene el derecho a participar en el gobierno de su país, directa o por medio de representantes libremente escogidos. Lo segundo es que toda persona tiene el derecho a acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Y el tercero, que es donde entramos acá todos y todas, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, y esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Y acá es donde queremos que este tercer punto sea ejercido con conciencia, pensado racionalmente, y que tengamos todos y todas herramientas para ver que nuestros representantes básicamente hagan bien la pega que le estamos pidiendo y para lo que les estamos eligiendo que hagan. Eso, un abrazo y muchas gracias. Bueno, yo también me despido. Espero que haya gente que haya escuchado con atención este podcast. Agradezco la paciencia y el interés. Y quiero dejar como mensaje final es que toda esta tarea, por mucho que nosotros hemos pontificado respecto a posibles lineamientos o ideas, son solamente eso, lineamientos o ideas que pueden ser interesantes, pero lo que viene en la vida de cada ciudadano es llevarla a la práctica. Y eso va a significar justamente un trabajo personal de cada uno de los votantes, de verdad hacer su tarea cívica e investigar, tal vez usando estos lineamientos u otros personales, para elegir un buen candidato. Y eso no hay ni asociación ni de escéptico de ningún tipo que pueda hacer esa tarea. Y obviamente las órdenes de partido o la guía de alguien que diga vote por es justamente lo que nosotros llamamos a cuestionar. Por lo tanto, invito a todos a justamente participar activamente y pensar, cuestionar y elegir con sabiduría. Muy bien, entonces, muchas gracias a todos quienes escuchan y quienes hablan. No dejen de comentar en nuestras redes sociales y les dejamos invitados para un próximo capítulo de nuestro podcast Escépticos del Más Acá. Un abrazo y hasta pronto.